Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Olam. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el judaísmo y la Biblia. Vamos a ver sobre la formación de la Biblia, brevemente, ¿cierto? En un tema que va a durar solo este capítulo. No vamos a extendernos, ¿cierto?, por todo el periodo de la formación de la Biblia y todos los registros académicos que podamos encontrar. Vamos a resumir, ¿cierto?, todo esto. Y vamos a ver también cuál ha sido la evolución del pensamiento israelita en referencia a Dios, ¿ya? Porque no ha sido em, siempre el mismo. Ha ido, ¿cierto? Hay una evolución dentro del pensamiento judío acerca de Dios, y eso lo vemos incluso dentro de la Biblia. Y es bueno también conocer las etapas que se han quemado, por así decirlo, en el proceso para formar la Biblia, el pensamiento que hoy día tenemos como sobre Dios, sobre cómo se interpreta la Biblia y bueno, de dónde viene, etcétera. Así que espero que sea de mucha ayuda este tema y que genere más dudas, que genere más ganas de investigar. Ahí les dejo la fuente de donde extraje este tema, que es el libro Vivir como judío de Rifat Sonsino y del libro Historia de la literatura hebrea y judía de Seijas. Así que vamos allá. Lo primero que hay que mencionar que hay tres pilares, ¿cierto?, dentro del judaísmo que son lo principal, ¿ya? Primero es la creencia en un Dios, o Elohim, o Elohim. Hay un Dios. Y esto, ¿cierto?, es parte de lo que es lo fundamental. No existe judaísmo, ¿por qué? Porque hay una creencia de que existe un Dios, ¿cierto? El judaísmo, hablamos, ¿cierto?, de judaísmo como la religión de los judíos o lo que siguen los judíos. ¿Y en qué creen los judíos? ¿Cuál era su cultura? ¿Cuál era su fe? La creencia en un Dios. Entonces este es el primer pilar. El segundo pilar, ¿cierto?, del judaísmo es que hay una instrucción, existe la Torá. La Torá como un libro sagrado, la Torá, ¿cierto?, como la base fundamental de lo que delinea todo el campo de acción, ya sea del día a día, legal, de las instituciones que se generan, ¿cierto?, a través de los años, y esto se deriva de la Torá. La Torá, ¿cierto?, que vendría siendo el pilar del judaísmo en cuanto a texto. ¿De dónde, en qué nos basamos? ¿Cuál es nuestro punto en común? ¿Qué es lo que creemos todos, cierto? Tiene que ser un libro, un sello. Esa es la Torá. Y el otro pilar es la existencia de Israel. Y esto deriva, cierto, en que hay un pueblo y hay una tierra. Es decir, existe Israel, existe históricamente, existe este pueblo, esta nación, tiene un origen, y dentro de ese origen, ¿cierto? Finalmente hay hoy una formación, hay un pueblo que persiste en el tiempo y existe en una tierra. Es decir, el pueblo existe también por la tierra, o la tierra existe por el pueblo. Los dos, ¿cierto?, se complementan. Hay Israel, pero no hay un Israel sin una promesa bíblica de heredar una tierra, ¿ya? Y la tierra existe también para ser heredada por Israel. Hay, ¿cierto? Este es un pilar dentro, digamos, del judaísmo. Existe Israel, el pueblo o los judíos, pero existe también una tierra a la cual llegar. Así que cuando hablamos del judaísmo, por lo tanto, no es simplemente una religión como otras, que a lo mejor se basa solo en creencias, que podría ser creer en un Dios y tener una instrucción, un libro, sino que aquí estamos hablando de que hay un pueblo y una tierra, es decir, un contexto, un lugar físico. Hay por lo tanto una nación que se establece, que vive, cierto, en sus fronteras, y esa tierra es parte de la promesa, ¿no? Avancemos. Vamos a ver varios temas. Ya, lo primero es sobre Dios. La religión judía proclama la unidad de Dios como realidad última y ser supremo de toda existencia. Esto se expresa cada día a través de una fórmula litúrgica, el Shema, basada en el texto bíblico
escucha, oh Israel, el Eterno nuestro Dios es uno. Es decir, dentro del judaísmo, ¿cierto?, se proclama la unidad de Dios. Al final de todo, o la última realidad, o la realidad más allá de todo, este mundo que pasa, ¿no? Porque el mundo pasa, tiene su tiempo, y las cosas dejan de existir, las cosas no son inmortales, sino que perecen. La vida humana, ¿cierto? La vida de este mundo perece, pero la realidad última que sigue existiendo es Dios. Más allá de todo, porque Él es eterno. Y es el ser supremo de toda existencia, es decir, está por sobre todo lo creado, o sobre todo lo que existe alrededor que podamos ver, imaginar, o que podamos llegar a descubrir. Él es un ser supremo, está por sobre todas las cosas que existen en este mundo, en este universo, en esta existencia, en este plano. Y esto, ¿cierto?, se expresa a través de la oración popular, ¿cierto?, conocida: Oye Israel, o escucha Israel. El Eterno nuestro Dios es uno. Según la visión judía tradicional de Dios, Dios es único, intangible y nos exige un comportamiento moral. Es decir, hay un solo Dios, el cual no podemos ver, no tiene figura humana o de persona. No es que uno pueda, ¿cierto?, ver a Dios. Es intangible, no es un ser como nosotros. En efecto, si Él está por sobre la creación, es un ser supremo, que está por sobre todo lo que existe en este mundo. Por lo tanto, no se le puede, por así decir, tangibilizar. Está por sobre todas las leyes, por así decirlo, de este mundo. Por lo tanto, es intangible. O más allá de alguna representación o manifestación de Dios que se halle, por ejemplo, en la Biblia, se le entiende a Dios como un ser intangible. Más allá, ¿cierto?, de lo que podamos nosotros contener. Por el hecho de tocar significa que ya tendría un cuerpo. Y por lo tanto, si tiene un cuerpo, tiene que estar reducido a algo. No existe eso, ¿cierto? Se entiende que Dios es un ser único, intangible, y exige un comportamiento moral. Es decir, no es un Dios que está alejado de este mundo, que no le interesa lo que pasa en este mundo. Como si fuera un Dios creador que hizo todas las cosas, la dejó, dijo: bueno, esto ya terminé, me voy. Y que todo siga el curso que tenga que transcurrir. Y no me interesa lo que hagan o dejen de hacer. Las personas son libres, por lo tanto, que hagan lo que mejor les parezca. No, Dios exige un comportamiento moral dentro del judaísmo. Es decir, tiene un lineamiento de lo que está bien y lo que está mal. Lo moral, ¿cierto?, es cómo debiésemos comportarnos en diferentes circunstancias y cómo no debiésemos comportarnos en ciertas circunstancias, entendiendo de que tanto lo uno como lo otro puede hacerse. Podemos hacer algo o podemos no hacerlo. Exige el comportamiento moral, es decir, que utilicemos nuestro razonamiento, nuestro conocimiento para hacer o no hacer. Sin embargo, este monoteísmo ético representa la última etapa en el desarrollo del concepto de Dios en el judaísmo. O sea, este monoteísmo, es decir, creencia en un Dios ético, es parte del último desarrollo del concepto de Dios. Porque en un inicio no existía un monoteísmo único o ético de tal forma, ¿no? De hecho, lo vemos en la Biblia como hay un desarrollo, o las leyes se entregan mucho después, ¿ya? O la creencia de que existe un solo Dios y no hay nada fuera de Él, también se desarrolla en el tiempo. Habiendo superado los primeros periodos del politeísmo, los israelitas se convirtieron en monólatras o enoteístas, que creían que a pesar de que había muchos dioses gobernando el mundo, ellos, los israelitas, rendían culto solo a uno, conocido como Yahvé, que así le podemos decir, ¿cierto?, dentro de los círculos de estudio, que tenemos el nombre de Dios, ¿cierto? Así pues proclamaban: ¿quién es como tú entre los dioses? Oh mi Señor, ¿quién como tú, inmenso en santidad?
vemos en muchas declaraciones dentro de la Biblia que no existe, em, dentro de los primeros libros al menos, textos que indiquen que no existen otros dioses. De hecho, más se da una referencia de que existen otros dioses, pero que tú solo debes servir a Yahvé o a Dios. Eso es lo que encontramos dentro de la Biblia en los primeros libros, como en ese texto, ¿cierto? Tan conocido. ¿Quién es como tú entre los dioses? Dice. Hay quien traduce entre los poderosos, pero en realidad Elim significa eso, o sea, es a los seres, ¿no?, que se les rendía culto en la antigüedad. O sea, por mucho que queramos decir, no, debería decir poderoso, en realidad nos referimos, ¿cierto?, a esos seres. Entonces, no es solo una comparación de decir Dios es el más fuerte entre los fuertes, como algunos lo traducen, sino que realmente es un ser divino, eh, que está por sobre otros seres divinos o otros dioses. En realidad podemos ver estas declaraciones, ¿cierto?, como declaraciones que empiezan a ir cambiando la mentalidad del israelita que vivía en un ambiente donde todos creían en el politeísmo, que había muchos dioses. Es decir, ok, si yo creo en Dios y los demás creen en sus dioses, ok, existirán a lo mejor dioses, pero este es el Dios que nos sacó a nosotros de Egipto y es el Dios más grande de todos y en el que nosotros creemos. Hay muchos que podrían haber pensado así, porque de hecho el mundo era politeísta. Entonces hay un desarrollo. Para salir de la creencia de muchos dioses, los primeros tal vez primero abrazaron la idea de que había un ser superior al resto. Este es el verdadero Dios. Pero ese verdadero Dios que no hay ningún otro Dios fuera de él, se va desarrollando con el tiempo cuando nosotros leemos las páginas de la Biblia. Y esto es por un tema cultural, ¿no?, de la época. Continuando con esto, ¿quién es como tú, oh Dios entre los dioses? La respuesta es nadie. Tú eres el más grande de todas las divinidades. La idea de que los otros dioses no eran completamente dioses, sino puramente ídolos, surgió sobre toda la época del exilio. Después, cierto, de que los judíos se van de la tierra de Israel a Babilonia. Y acabó siendo la afirmación básica de los judíos durante siglos. Así, hablando en nombre de Dios, el segundo profeta de Isaías aseguró: yo soy el Eterno y no hay ningún otro. O sea, encontramos declaraciones de este estilo, de que no existe ningún otro Dios y de que no existe Dios fuera de él. O sea, ni siquiera eres tú eres grande entre los dioses, no, ni siquiera eso. Tú eres el único y no hay otro Dios fuera de ti, punto. Eso lo encontramos en los textos, ¿cierto?, de los profetas del periodo posterior al exilio de Babilonia. Es decir, cuando los israelitas se enfrentaron, ¿cierto?, llevando su fe a Babilonia o fuera de Israel, y vieron que en Babilonia habían tantos dioses que se adoraban, porque esa era la realidad. Habían montones, ¿cierto? Babilonia era un lugar que permitía la adoración a cualquier dios. No importa quién fuera, cada uno tenía como derecho a su adoración múltiple. Pero ahí empezamos a encontrar afirmaciones de que, ojo, no se dejen llevar por esto, no hay ningún otro Dios. No hay otro, Él es el único. Y eso lo encontramos en los profetas, en los textos proféticos. En tiempos bíblicos nadie sentía la necesidad de probar que Dios existía, porque vivían en un mundo que aceptaba la existencia de los poderes divinos como un hecho. O sea, recordemos que en el mundo antiguo, una erupción volcánica era la furia de los dioses. Y no decimos, ¿cierto?, de que los hechos que pasan en este mundo no sean obra, producto o que estén dentro, ¿cierto?, de lo que Dios ha destinado para este mundo. Pero la gente muchas veces, a lo que desconocía o que no le tenía una explicación, para ellos, ¿cierto?, era que había una intervención de poderes divinos o de los dioses sobre el mundo. Por lo tanto, las personas, ¿cierto?, le daban cierta categoría de intervención divina a ciertas cosas, como que era la ira de los dioses, ¿no? Y era algo que daban por sentado. De hecho,
esto es así antropológicamente, ¿no? Em, las erupciones, las hambrunas o las tormentas, las inundaciones, como en los relatos del diluvio, ¿cierto? Y muchas otras inundaciones que hubo, traían de por sí una creencia, ¿no? De que Dios estaba interviniendo, castigando a este mundo, y por lo tanto había que aplacar la ira de los dioses, etcétera. No se le veía quizás como un hecho dentro de este mundo que pasa, que podemos explicar hoy día científicamente, podemos a lo mejor anticiparnos a saber si van a haber lluvia, inundaciones, o, o podríamos nosotros saber y decir, ah, lo que pasa es que una masa de aire se encontró con esta y pasó aquí y allá. Bueno, ellos no sabían esto. Entonces daban los poderes divinos como un hecho, ¿ya? Interviniendo siempre en este plano del mundo. Como el salmista asegura, solo el insensato ha dicho en su corazón no hay Dios. O sea, solo alguien insensato podría decir no hay Dios. Porque lo que valía en ese tiempo es que todos creían que había Dios o algún Dios. Solo un insensato diría que no existe ninguno. Lo que les preocupaba realmente a los israelitas era lo siguiente. ¿Dios nos ama? ¿Qué podemos hacer para llamar la atención de Dios? El intento de probar la existencia de Dios utilizando argumentos filosóficos aparece claramente por primera vez durante el periodo griego y llegó a ser un tema determinante durante la Edad Media, es decir, probar que Dios existe solamente empezó a surgir en el periodo de los griegos, del razonamiento lógico. Pero antes de eso no existía necesidad de probar que había un Dios, o sea, era un hecho. Era un hecho que debía existir algún Dios o un ser en este mundo que hizo todo. Hoy día quizás para nosotros no es tan, en este tiempo me refiero, no es tan relevante los mitos creacionistas. O preguntarnos de dónde viene este mundo. Como que hoy día hay respuestas para todo. Pero para la gente en esa época, que no sabía o que no, a lo mejor no tenía de dónde apoyarse, bueno, el relato de Dios, es cierto, creando este mundo, o de cómo se hizo todo esto, era algo obvio. Si no, ¿cómo nos explicamos que existe todo esto que vemos? Si no lo hizo alguien. Alguien tiene que haberlo hecho, eso era el razonamiento. Entonces, probar la existencia de un Dios no era algo que se discutiera en esa época, sino más adelante, cuando vino el razonamiento lógico, más el estudio por metodologías un poco más empíricas, etcétera. Bueno, espero que me estén siguiendo hasta acá. A lo largo de la historia, los judíos siempre han tolerado una gran diversidad de opiniones respecto de la descripción de este único Dios. La Biblia hebrea, así como la literatura rabínica, contiene varias concepciones de Dios. En época medieval, la visión de Dios estaba mucho más influenciada por la filosofía griega. Algunos judíos siguieron las enseñanzas de Platón, pero la mayoría de ellos suscribieron las ideas de Aristóteles, aunque como es obvio con algunas modificaciones. Es decir, en la época griega, que tenemos cierto, una época, digamos, donde la gente empieza a estudiar, filosofar, a buscar el conocimiento, y no solo el conocimiento popular de la gente, de un libro, sino decir de dónde viene esto. Y tiene el sentido, tiene lógica que esto exista. Y si eso existe, entonces ¿por qué existe esto otro? Y cuáles son los principios y qué es lo que está detrás. Y bueno, muchas de las ideas em, sobre Dios, ¿cierto? Y sobre esa discusión un poco más, digamos, empírica, filosófica de Dios, no, nace o surge en la época griega, ¿cierto? Desde las ideas de Aristóteles o de Platón, estamos hablando, ¿cierto?, de ideas de Dios no se puede tocar, no se puede ver, es invisible, tiene que ser uno. Y si es uno no se puede dividir, porque si fuera que se manifiesta de muchas formas se podría dividir, entonces no sería Dios, ¿por qué? Porque no sería la causa primera. Y bueno, tendríamos que entrar en estos razonamientos. Entonces, en la época griega que esto se empezó a estudiar de forma un poco, o la filosofía empezó como a tener más influencia, muchos judíos también tomaron, ¿cierto?, estas metodologías de estudio. Y de hecho la academia misma del Talmud, ¿no?, se inspira bastante en lo que fue el periodo de, digamos,
de las universidades griegas, ¿no? De los centros de estudio, donde empiezan a discutir y ver un poco el razonamiento bíblico. Bueno, y si la Biblia dice esto, ¿por qué no dijo esto otro? Y dijo esta palabra, ¿y por qué no esta otra? ¿Y qué significa esto? Y era un poco más allá, nace en esa época, ¿ya? No vemos discusiones de este estilo, ¿no? En la Torá, por ejemplo. En el periodo moderno, el pensamiento contemporáneo ha influenciado enormemente la manera en que los judíos ven a Dios. Así actualmente para algunos, Dios es un Dios personal que lo sabe todo, completamente bueno y poderoso. Estos son los teístas clásicos. Los otros teístas, es decir, quienes creen en Dios, todavía mantienen que Dios es todo bondad, pero están obligados a aceptar que Dios no es todopoderoso, para poder explicar el mal del universo. Estos son los teístas limitados, es decir, hay quienes dicen existe un Dios que creó todas las cosas, hizo todo y Él es todo bondadoso, pero también existe el mal. Y si existe el mal, ¿por qué Dios no vence el mal? ¿Por qué algo está sobre Dios? ¿O por qué hay algo que Dios no ha logrado erradicar en este mundo? La gente se pregunta, ¿no? Bueno, y si hay un Dios, ¿por qué entonces hay tanta injusticia en este mundo? Entonces, si fuera todo bondad, ¿por qué existe eso? Si fuera todopoderoso, ¿no debería Él anular esa maldad? Entonces hay quienes ven a un Dios un poco más limitado. Y de hecho, la idea de que Dios tiene un enemigo, ¿no? Y un enemigo que tiene que vencer, o un enemigo que está por sobre Él en algunas cosas, o que está más adelante que Él, o que le ha estropeado un plan a Dios, es también parte de un teísmo limitado, ¿no? De no creer que hay un Dios todopoderoso que no hay nada que se le pueda oponer. Quienes ven, ¿cierto?, a un Satanás, a un diablo oponiéndosele, bueno, también podría caer en un teísta limitado. ¿Ok? Otros, como los religiosos naturalistas, creen que Dios no es un Dios personal, sino una energía impersonal del universo que lo sostiene desde dentro. Es decir, es una fuerza, una energía, que sostiene todas las cosas, eso es Dios. No es un Dios personal. Ese es el naturalismo. Como la religión, es cierto, como el budismo o el hinduismo, más cercano a las corrientes asiáticas. Para algunos judíos, así como los humanistas religiosos afirman, Dios no es una realidad, sino una idea, y que Dios es la más alta imagen de uno mismo. Es decir, hay quienes dicen que Dios no es algo tangible, alguien, una persona, sino es una idea. La idea de la máxima expresión de la bondad, de la justicia, de todo. Es la más alta imagen de lo que podría existir en este mundo, es decir, limitado también a lo que es este mundo y a lo que nosotros podemos entender que él debería ser, o que un ente debería ser. Es decir, nosotros le damos una imagen a Dios. Hay quienes dicen que es la imagen de uno mismo, es decir, de nuestra capacidad de comprender las cosas y decir, Él tiene que haber hecho esto. Hay algunos judíos que, siguiendo las enseñanzas de Martin Buber, argumentan que solo podemos conocer a Dios a través de una relación dialógica, y otros que mantienen que Dios es simplemente el bien que hacemos. Es decir, existe Dios, ¿por qué? Porque podemos como verlo, relacionarnos con Él o dedicar algo de nosotros mismos hacia Él. Es decir, le llamamos Dios también a las cosas que hacemos, o por las cosas que buscamos, o por lo que le oramos, y le tildamos a Dios porque nosotros le buscamos a Él o le pedimos a Él, o las cosas buenas decimos, bueno, esto es Dios actuando, pero no es como que exista, sino como que es la acción, la más alta acción debe ser motivo o un motor que es Dios, por así decirlo. Dios actuando. Entonces, no ven a un Dios como una entidad de una persona. Sencillamente. Bueno, hay otros conceptos de Dios que son compatibles con las enseñanzas históricas judías, pero incluso dentro de esta diversidad es posible articular ciertas características comunes dentro de cualquier concepto judío de Dios. Y ahora, resumiendo todo esto que hemos mencionado, ¿cuáles son las cosas que representan, digamos, la creencia del judaísmo en Dios? En general y transversal para todos, son las siguientes. Dios es uno, incorpóreo e intangible.
Dos, Dios es único y va más allá de cualquier descripción. O sea, no se le puede describir, no se le puede acotar, no se le puede decir Dios tiene que ser esto. ¿Y por qué? Pero a lo mejor tú crees que tiene que ser eso, pero tú no estás viendo otras cosas. O hay otras cosas que están por sobre eso. O sea, uno no le podría dar una descripción encasillándolo. Estaría diciendo que está encasillado dentro de los conceptos de este universo. Por eso Dios es uno y va más allá de todo, de toda descripción. Dios es moral. Exige, ¿cierto?, que nosotros también tengamos una decisión donde ocupemos nuestro intelecto y conducido, ¿cierto? Y que nos conduzcamos como Él lo haría. Dios está fuera de cualquier género, o sea, Dios no es hombre ni mujer. Le llamamos padre, pero también podríamos llamar madre. O sea, los reflejos, ¿cierto?, de Dios como una madre cuida a sus hijos se menciona en la Biblia. Como una ave cuida a sus polluelos. O otras comparaciones, ¿cierto? No se le toma a Él solo como una imagen estrictamente masculina o estrictamente femenina. Está más allá de eso. Esas son nuestras categorías. Si es hombre o mujer. Está más allá de eso. Por lo tanto, no tiene un género. ¿Ok? No es... de hecho, sería irrelevante decirle el dios o la diosa. Porque esas categorías son nuestras. No es cierto él femenino o masculino. De hecho, en la Biblia y dentro del Sidur y la liturgia, ustedes se van a fijar que en muchas partes podría a Dios atribuírsele adjetivos dentro de las palabras que se le mencionan, tanto masculinas como femeninas. No es estrictamente masculino, ¿ya? Entonces, hay que entender esto. Nosotros tenemos los géneros, hombre, macho, hembra, hombre, mujer, pero Dios no participa de esto. O sea, Él está fuera de todo género. Podría ser como una madre que nos cuida, como un padre que nos cuida. Es independiente de esto. Lo vemos como un reflejo de las cosas que vemos en este mundo y se las atribuimos a Él de la manera máxima posible, pero está fuera de todo género. Un individuo puede trascender su humanidad, pero nunca puede convertirse en Dios. Y este es otro principio. Nada más puede convertirse en Dios, solo hay un Dios, uno. No hay como la creencia griega que pueda haber un semidios o alguien haber superado las pruebas de los dioses, las limitaciones que los dioses nos pusieron en este mundo y llegar a convertirse como en un dios. No existe tal cosa, solo hay un Dios. En segundo lugar, otro principio cierto del judaísmo es Israel. Y en la Biblia hebrea el término Israel hace referencia al pueblo de Israel, pero también a la tierra de Israel, por ejemplo el territorio de Israel. O en la montaña de la altura de Israel lo plantaré, dice. El contexto a menudo ayuda a determinar el significado correcto. La palabra Sión representa Jerusalén, por extensión, toda la tierra de Israel. O sea, cuando hablamos de Sión, cuando hablamos de Jerusalén, cuando hablamos de Israel, estamos hablando de Israel y de su tierra. Dice, en la montaña de la altura de Israel lo plantaré. O sea, Israel es la tierra, pero a su vez también es la gente de la tierra. La tierra de Israel es el lugar espiritual de todos los judíos. Desde los primeros tiempos los israelitas creyeron que Dios les había prometido esta tierra. Los patriarcas atravesaron la tierra, erigieron lugares de culto, compraron un lugar donde enterrar a sus muertos, la cueva de Macpela. Allí fueron enterrados Abraham, Isaac, Rebeca, Lea e incluso José. Solamente Raquel, mujer de Jacob, fue enterrada en Belén. Durante muchos siglos el pueblo de Israel se asentó, trabajó la tierra y estableció este lugar como su país hasta que los romanos destruyeron el segundo templo en el año 70. De manera, cierto, podríamos decir casi ininterrumpida. ¿Cierto? Bueno, también en el primer exilio muchos se fueron, pero también quedaron los pobres, ¿cierto? Dice la Biblia, y los despreciados, ¿no? En la tierra. También siguieron ahí. Bien, esos son los pilares del judaísmo de la Biblia de Dios, por así decirlo, en que se cree. Ahora, ¿cómo, cuándo se formó la Torá? ¿Cómo y cuándo? O sea, ¿en qué momento se formó la Torá o el libro de donde desprendemos estos principios? ¿En qué momento? ¿Cuánto sabemos de la formación del canon bíblico? Una pregunta retórica. ¿Cuánto sabe uno de cómo se formó el canon? ¿Sabemos realmente cómo se formó la Biblia? ¿Cuánto sabemos? ¿Creemos que estamos
capacitados, creemos que sabemos de verdad cómo se formó la Biblia, que si defendemos tanto la Biblia, ¿realmente sabemos cómo se formó? ¿Podemos contestar esto a una persona que nos pregunten, bueno, ¿y de dónde salió la Biblia? Bueno, ¿y cuándo nació y en qué época? ¿Podríamos contestar esto? ¿El libro que más estudiamos, realmente podemos dar respuesta a esto? Bueno, vamos a hablar sobre las 6 etapas de la formación de la Biblia y sobre la autoridad de los libros de la Biblia, es decir, qué libros son más relevantes sobre otros. Ahora, para partir, hablemos sobre la palabra canon. La palabra canon viene del griego canon, que significa un junco, una caña o un listón, ¿ya? Que asume en el nivel metafórico el sentido de baremo, una regla o una norma. Una vara, ¿cierto? Como más adelante se le llama la vara de medir. Una caña. Algo con lo que podemos dimensionar las cosas. Es decir, es una regla, una norma. Esta va a ser nuestra medida en la cual nosotros identifiquemos, ¿cierto?, el resto de cosas o las describamos. Es como cuando en los sumerios, ¿cierto?, ¿cómo contaban? Ellos contaban con los nudillos, ¿cierto?, de los dedos. 1, 2, 3. Con los nudillos que uno tiene. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. De hecho, bueno, en realidad ellos contaban con estos nomás. Me pasé con el pulgar. Ellos contaban esto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y inventaron el sistema sexagesimal, por eso hay 12 meses. Por eso la docena. Por eso hay muchas unidades de medida. La hora, que depende de 60 minutos. Y un minuto son 60 segundos. Esas son medidas de 12. Multiplicado por 5. ¿Cierto? Con múltiplos. Pero el sistema sexagesimal es una vara. Una medida, una norma por la cual nos regimos. El canon se refiere a esto, una norma por la cual nos regimos. ¿Cómo medimos la Biblia, por así decirlo? ¿Cómo sabemos cuál es la norma de lo que es bíblico? Se trata originalmente de un préstamo tomado de las lenguas semíticas, que de hecho viene de la palabra cané, que significa un tallo o una rama. No obstante, hay que esperar hasta el siglo IV después de Cristo para que Atanasio, en su carta pascual del año 367, imponga el término canon para designar a la lista de libros inspirados reconocidos por la Iglesia. Es decir, como oficialmente en el año 367 se le llamó canon bíblico por la Iglesia, como algo general. Pero existía de antes este término. Probablemente también era discutido, ¿cierto?, desde antes. Pero ahí se le impuso este es el canon a todo este listado de libros. El término canon designará a partir de ese momento la lista de los libros reconocidos después de esos mismos libros. Y después, perdón, esos mismos libros. O sea, primero era la lista de todos esos libros reconocidos. El canon era, todos estos libros son canónicos. Son la norma de lo que es bíblico. Inspirado por Dios. El resto, ¿cierto? Se le llamó ya el canon a esos mismos libros. O sea, este libro es canónico, este no, etc. Thomas Romer, Introducción al Antiguo Testamento, nos dice esto. Un erudito francés. Torá, la formación de la Biblia. ¿Cómo se formó la Biblia? Dijimos que íbamos a ver 6 etapas. Veamos la primera. En los siglos 10 al siglo 9 antes de la era común. Estamos hablando del año 1000, antes de la era común o antes de Cristo. Circulaban oralmente determinadas tradiciones poéticas, narrativas y legales. En el reino del norte se contaban narraciones en torno a figuras ancestrales como Jacob y José. Los relatos sobre Jacob se integraron luego en un ciclo sobre Jacob, Esaú y Labán, recogido más tarde en Génesis 25 y 27:33. Se difundían asimismo leyendas sobre los jueces y libertadores de las tribus israelitas y sobre los orígenes de la casa de Saúl,
integradas luego en Jueces 3, 12, 1 Samuel 1, 16, 2 Samuel 1, 4, etc. Con, con independencia de los anteriores, circulaban otros relatos sobre Moisés y el Éxodo, originarios también del Reino del Norte, que más tarde pasaron a integrar el ciclo de Éxodo 1 al 14. En el reino de Judá se transmitían igualmente ciclos narrativos que tenían por protagonistas a Abraham, Sara, Abraham y Lot. O sea, estamos diciendo con esto, ¿cierto? De que primero, a ver, no existían los libros como nosotros lo tenemos. La Biblia se tuvo que formar en algún momento. O sea, imagínense, más de 60 libros. ¿Quién va a escribir más de 60 libros y formar esto en el mismo orden cronológico en que pasaron las cosas? Eso no fue así. En realidad circulaban relatos, historias. Dentro, ¿cierto? Como dice ahí en la Casa del Norte, habían relatos sobre los antepasados, Jacob, José. En el reino de Judá, en el reino del sur, también circulaban relatos, ¿cierto? Narrativos sobre Abraham, Sara, Lot, etc. O sea, habían ciertas historias que eran más fuertes en una parte de Israel y las otras eran fuertes en otra parte. Seguramente las tenían con mucho más apego y aprecio, esas historias. Pero no existían como libro. Un libro con el cual alguien haya escrito en el mismo orden en que se ocurrieron los hechos. Eso no fue así. Eso no fue así. Sino que hubo luego un compendio, ¿cierto? De historias que circulaban, de leyendas, ¿cierto? Digamos, a lo mejor escritos mucho más resumidos, ¿no? Por ejemplo, por así mencionarlo, la bendición sacerdotal se ha encontrado en ciertas inscripciones como como tipo muletas, ¿cierto? Colgantes, similares, ¿cierto? A lo que usaban en Egipto. Y se ha encontrado escrito en piedra ciertos textos bíblicos. Pero no había un libro como el que hoy día conocemos. Entonces, esto es una compilación de relatos, historias, cuentos, ¿cierto? Digamos, sí, podemos decir cuentos en el sentido de relatos, narrativas, ¿cierto? Que circulaban dentro, digamos, de Israel. Y ahí algunos resaltaban algunas figuras más que otras, probablemente. Esto es así, ¿no? En toda cultura esto pasó. Las antiguas leyes y costumbres ancestrales, transmitidas oralmente, porque primero la Torá fue oral, fueron integradas luego en Éxodo 34 y en el Código de la Alianza, en Éxodo 20, 22. Aquí estamos, a ver, no alcanzo a explicar todo, pero estamos hablando de que, por ejemplo, hay ciertas leyes, costumbres antiguas que uno toma algunas partes de la Biblia y se nota que están ahí descritas, y hay otra parte donde están descritos los leyes, los mandamientos, y es como una parte, una sección de la Biblia, prácticamente que tiene ciertos nombres, aquí le llaman el Código de la Alianza, y son secciones. Entonces, uno se fija que hay, claramente hay, son relatos que están ingresados, digamos, desde diferentes épocas quizás, o diferentes formas de escribirlo. En la Biblia existe hebreo de una época muy antigua y de una época un poco más posterior. Y eso es notorio. Es como si uno estuviese leyendo una Biblia de NBI versión 2010. Si uno lee una versión de la, no sé, la antigua del Reino de Castilla del año 1500 y tanto, uno va a leer ese español y va a sonar a nada. A un español antiguo, casi latín. Y si uno lee una Biblia versión moderna latina, bueno, va a entender mucho más. Pero no va a entender un español del año 1600. Difícil. Es lo mismo lo que pasa en la Biblia. Hay textos dentro de la Biblia que tienen un hebreo mucho más nuevo y uno mucho más antiguo. Claramente son inserciones, ¿cierto? O digamos una compilación de diferentes épocas. A este periodo se puede remontar también el fondo más antiguo de poemas que ensalza la monarquía en una sociedad de base tribal. ¿Cómo? 2, 21, 45, 72. Bueno, varios, ¿cierto?, de los poemas, por ejemplo, que existen dentro de la Biblia, el Cántico de Moisés, el Cántico de Débora,
em, el cántico de David que aparece en Samuel. Bueno, de hecho se dice que de los textos más antiguos está, por ejemplo, el cántico precisamente de Débora. Es muy antiguo. El hebreo que se utiliza ahí y la época de donde viene que se sacó ese relato es muy, pero muy antiguo. Es prácticamente como el hebreo más antiguo que hay dentro de la escritura. Pero temporalmente uno no lo ve que fuera como tan antiguo. De hecho, hay cosas más antiguas. Entonces ahí nos damos cuenta de que hay relatos que se circularon oralmente y en algún momento se escribieron. Pero hay otros que se escribieron antes, inclusive. Porque marcaron en esa época. Pero ahí en esa época no se hizo una compilación de todos los textos, digamos, de la historia de Israel, sino que se hizo después, como para poder hallarlo cierto en el sentido cronológico. Así es que la Biblia en realidad está llena de relatos eh, orales. Cuando uno ve la discusión de, no, la Torah escrita y la Torah oral, no puede haber una Torah oral, solo la Torah escrita es válida. Porque a veces, ¿cierto? Hay una época, que es la época, digamos, de Jesús, de Yeshua, donde se discute ya hoy día, hoy por hoy, cuál es la Torah que hay que seguir, la oral o la escrita. Bueno, sepa usted que toda la Torah fue oral, en principio. Todo fue oral, prácticamente. La Biblia menciona que hay partes que fueron escritas, pero son estas, pequeñas. Uno puede ver en un relato y Dios escribió, o sea, Moisés escribió tales tablas, ¿ok? Y todo el resto no. Hay otros que dicen que sí, pero en realidad en los hechos que se hallan ahí, al parecer no. Yo les estoy comentando esto que es parte de la investigación más última y más actualizada de la formación de la Biblia, ¿ya? Esto es como lo último que se sabe, lo más detallista que hay, ¿cierto? En cuanto a este tema. Así que em, toda la Biblia fue oral en principio, prácticamente. Salvo algunas cosas que en su momento se habrán escrito y después se compendiaron. Pero muchas historias son historias que después se llevaron al texto. Por eso existen versiones inclusive alternativas de algunas historias. O en la misma Biblia hay versiones como alternativa de ciertas historias. Por ejemplo, eso lo vemos en Génesis 1 y Génesis 2. Espero que me vayan siguiendo. Segundo punto. En la época siria, dio inicio el proceso de puesta por escrito de tradiciones de la época precedente que se fueron integrando en ciclos más amplios. Es decir, en la época siria se empezó a juntar y empezar a escribir las tradiciones que había dentro de Israel. Se empezaron a integrar en ciclos más amplios, o sea, en textos más, de ciclos más largos de la historia. Así, a finales del siglo VIII y comienzo del séptimo se unieron las tradiciones del norte sobre Jacob, Israel y sus 12 hijos con las relativas a José. A este conjunto se añadieron más tarde las tradiciones sureñas de Abraham y Lot. De este modo quedó formado el fondo antiguo de una historia de los patriarcas que hacía de Abraham el antepasado de Jacob, justificaba así las pretensiones de hegemonía de Judá sobre Israel. Los relatos sureños sobre Judá se antepusieron también a los septentrionales sobre Rubén y José del norte, convirtiendo a Judá en primogénito de los 12 hijos de Jacob. Asimismo, las narraciones sobre David, fundador de la dinastía de Judá, se impusieron sobre las relativas a Saúl, primer rey de Israel. O sea, también vemos que hubo ciertas, probablemente, tensiones históricas que también pudieron dar paso, ¿cierto? Digamos, como o pudieron dar pie o justificar en el fondo por qué la historia está como está. Digamos así, David era de Judá. Judá, por lo tanto, terminó siendo un hijo principal de Jacob. Pero la historia de Jacob era mucho más fuerte en el norte de Israel y de las 12 tribus. Y el primogénito era Rubén, ¿cierto? Y José, que había sido el
que finalmente fue el prominente entre todos los hijos de Jacob, José. Si finalmente, ¿quién fue el más grande de los hijos de Jacob? José. José fue virrey de Egipto. José fue el que recibió a sus demás hermanos. Entonces, ¿por qué Judá tiene tanta participación? Bueno, dentro de todo esto, de cómo se empezó a formar, ¿cierto? Probablemente cuando se realizó la escritura, ¿cierto? Muchas de las cosas que estaban pasando en esa época tomaron sentido con el relato de la Biblia que se estaba haciendo. Solo al final del periodo asirio, las tradiciones sobre los patriarcas entraron en contacto con las de Moisés y el Éxodo, creándose así el conjunto narrativo que sustenta el posterior Pentateuco. O sea, al final del periodo asirio, de las tradiciones, ¿cierto?, de los patriarcas, que eran antiguas, luego, ¿cierto?, podemos decir que se agregó otras historias que estaban circulando sobre la prominencia también de Moisés y la salida del Éxodo. Pero para algunos, ¿cierto?, esto es como, piénsalo así, como que una tribu se fue para acá, quedó con su historia. Otra tribu se fue para acá, quedó con su historia, otro para acá con su historia. Y finalmente cada uno ensalza su historia, ¿cierto? Y su antepasado. Entonces, en esa época fue cuando algunas cosas empezaron también a hacer un poco más sentido cronológico. Bueno, pasó esto, también pasó esto y se empezó a juntar. En esta época se formaron también los documentos jurídicos más antiguos expuestos en fórmulas concisas que se recitaban en contextos litúrgicos, es decir, en la época siria empezamos a ver los textos, ¿cierto?, más de leyes, que tienen fórmulas mucho más precisas, más que narrativas, más precisas, ¿cierto? En un contexto litúrgico, es decir, se usaban leyes en contexto de la, por así decirlo, de la fe, de la religión. Voy a avanzar un poco más rápido para concluir. El exilio, a ver, no creo que dé para una segunda parte esto, a ver, deme un segundo, no quiero alargarme tanto, pero tampoco quiero interrumpir, ¿no? Ya. Luego, la tercera etapa es el exilio de Babilonia, que fue decisivo para la historia de la literatura bíblica. Es aquí donde se lleva al papel, al escrito. La catástrofe motivó poemas de lamentación. El Salmo 137, elemento antiguo de los Salmos, que ahí se ven. Poco tiempo después de la caída de Jerusalén se compusieron poemas, los poemas segundo, cuarto de Lamentaciones. En pleno exilio se escribieron secciones antiguas de los libros de Jeremías, Ezequiel, capítulos 40 y 55 del segundo Isaías. Que algunos, ¿cierto?, hablan del primer, segundo y tercer Isaías como que en realidad no fue un solo profeta Isaías, sino que hubo varios Isaías que escribieron, por así decirlo, o dijeron todo ese libro. Jeremías vivió los años críticos que precedieron al exilio y del cual también fue víctima, y el libro que lleva su nombre recoge oráculos originales como los contenidos en el rollo, en el llamado rollo, que en el mismo texto se le llama el rollo, quedaron escritos en el rollo. En las confesiones, repartidas en los capítulos 11 y 20, y en otras colecciones, contiene narraciones en prosa sobre la vida del profeta, escritas probablemente por su escriba Baruch. Una décima parte del mismo son palabras atribuidas al profeta en estilo deuteronomístico. O sea, se le atribuyen al profeta Jeremías bastante como el relato de él como profeta se apega mucho al Deuteronomio. El libro de Ezequiel, por otro lado, recoge oráculos de este profeta exiliado tempranamente a Babilonia, y su obra inspiró tanto la posterior profecía apocalíptica como la tradición mística que llega luego a la Cábala judía o deja de influir en la mística cristiana, o deja influir en la mística cristiana, es decir, el libro de Ezequiel, la visión que tiene. O sea, en esta época se insertan textos escritos en la época, en el fondo. Y ya empieza a haber una referencia de estos profetas a estos textos anteriores. Empiezan a haber referencias directas a estos libros que se estaban, o estas historias que venían de antes, ¿cierto? Y están validando también la ley de Moisés, validando los mandamientos, cómo actuaron los patriarcas, etc.
sea, aquí se le empieza a dar firmeza, por así decir, a la Torá, como los textos inspirados y legales que Dios debía en el fondo, o que Dios había hecho en la historia y que ellos debían volver a esos orígenes. Es una época crucial. Y de hecho ahí se empieza a llevar a escrito todos estos libros. O sea, es como que por primera vez empieza a escribirse lo que tenemos en la Biblia en el momento. Están ahí. Otras fueron recopiladas. Aquí se empiezan a escribir. El punto 4 es la restauración tras el exilio. La restauración tras el exilio fue obra de grupos judíos que retornaron a Jerusalén con el propósito de reconstruir el antiguo templo salomónico y unas instituciones representativas del pueblo judío. Los libros de Esdras y Nehemías recibieron su forma definitiva en el periodo siguiente. Otros capítulos, así como la narración de la reconstrucción del templo, fueron compuestos en época persa, al igual que otros capítulos que ahí dice de Primera de Esdras. Son textos que van más allá de interpretar el exilio como el castigo por culpas pasadas. Se proponen restaurar el sacerdocio, el templo, la ciudad de Jerusalén frente al poder persa y también frente a los vecinos samaritanos. Es decir, cuando vuelven, ¿cierto?, a Jerusalén, empiezan a reconstruir todo después del exilio. Entonces, estas narrativas de reconstruir el templo, Esdras, Nehemías, más que hablar de culpas pasadas, lo que estaba pasando, de los patriarcas, por qué llegaron donde estaban, tenemos que reconstruir. Entonces también estos libros terminan escribiéndose como una parte de la historia de Israel donde debían salir adelante, surgir, resurgir, restaurar lo que venía de atrás, etc. Las obras del profeta Ageo, Zacarías inspiraron el programa de restauración de deposiciones no tan favorables a la presencia persa. Especialmente representativo de este periodo es el libro de Crónicas, que reescribe la historia de Israel desde sus orígenes hasta el fin de la monarquía, reelaborando para ello los libros de Génesis a Reyes con especial énfasis en lo referente al culto y al templo de Jerusalén. O sea, están hablando, no eran tan favorables estos libros de Ageo y Zacarías a lo que estaba ocurriendo, o sea, tenían cierta... a ver, aun cuando se les dio derecho a reconstruir y hacer varias cosas, tenían cierta aprehensión en la época. Los libros de Esdras y Nehemías prolongan la vida de Crónicas hasta el periodo persa. Aunque se refieren a épocas anteriores, los libros de Ruth, Jonás pertenecen también a esta época, al igual que determinados añadidos de las obras de los profetas del exilio, Jeremías, Ezequiel y segundo Isaías. De este periodo son también algunos salmos, como el 107, la sección poética del libro de Job y los discursos de Eliú. O sea, aquí también, en la época después del exilio, la época persa, también se escriben muchos textos proféticos y salmos. En la penúltima época helenística se organizaron colecciones bíblicas es decir, la época de los griegos, y se concluyó el proceso de edición de diferentes libros y se inició el proceso de traducción de la Biblia hebrea al arameo y al griego. Aquí recién se traduce la Biblia o el compendio. Y comenzó a desarrollarse la hermenéutica judía, que tendría considerable desarrollo más tarde en la literatura de la Halajá y la Agadá. Es decir, aquí empezaron los métodos de interpretación de la Biblia, del texto bíblico. En la época de los griegos. Empezaron a estudiar por qué dice esto, por qué empezó con esta palabra, por qué termina con esta letra, etc. La restauración llevada a cabo por los macabeos, tras la crisis de los años del 167 al 164, impulsó un trabajo de compilación de los escritos de las épocas anteriores, de una organización de diversas colecciones en edición de los textos de cada libro, aunque no dejaron de existir diferentes ediciones de un mismo libro, como ponen en relieve los manuscritos de Qumran. Es decir, se empezó a ver la hermenéutica, el estudio de la Biblia, y cuando los macabeos también restauraron después de ese periodo helenístico que gobernó, nuevamente que Israel o los judíos tomaran el control de las cosas, compilaron también los escritos de épocas anteriores, que eran parte de los textos sagrados, aunque habían versiones diferentes de algunos libros, o sea, habían variaciones. En sus cuevas se han encontrado ediciones paralelas de Proverbios, Jeremías, Esther, Salmos y otros libros. Es decir, no hay un solo libro de Proverbios, hay varios. De Jeremías, hay varios Jeremías.
Hay varios Esther. Hay uno griego, hay uno hebreo, hay salmos y hay otros salmos que nos salen en nuestra Biblia. Otros libros, en particular de Daniel, también tiene otras versiones. Obra característica de este periodo. Razones de diverso tipo, lingüística, histórica y de contenido, avalan la datación del libro de Coelet, es decir, Eclesiastés, a finales del siglo III, antes de la era común, en época helenística. O sea, Coelet, Eclesiastés, probablemente viene de esa época. El libro de Esther, aunque está ambientado en la corte persa y emplea términos persas, fue compuesto en esta época, también se dice. Es decir, fue escrito en esta época, como muestra el cruce de sus hilos narrativos y su perspectiva cosmopolita. Es decir, el contexto que tiene el libro de Esther pertenece más a esta época que a la que menciona. El libro de Daniel se formó con elementos de diversa procedencia, y no en vano está redactado en lenguas diferentes, hebreo y arameo. Adquirió forma definitiva a primera mitad del siglo II antes de la era común. O sea, aquí vemos que textos se escribieron en una época, pero hacen referencia a otra época. Y en la etapa final, en la historia de la formación de la Biblia corresponde a la constitución del canon bíblico, es decir, el establecimiento de la colección de la lista definitiva y cerrada de los libros que integran las escrituras hebreas, la Tanaj. Con anterioridad a la Biblia existía ya en el Antiguo Oriente un concepto de canonicidad. O sea, existía en Oriente, en ese entonces, el canon bíblico. Y se tenía la idea de que los textos sagrados procedían de los cielos, por lo que debían ser transmitidos con escrupulosa fidelidad y ser guardados en el templo entre los objetos sagrados. Es decir, los textos sagrados se guardaban en el templo. Como hoy día la Torá se guarda en una sinagoga, en el Ejal o en el, digamos, en el, ¿cómo se llama? El Aarón, ¿ya? O el Ejal, que es como el templo donde se guardan las cosas sagradas. Los textos clásicos mesopotámicos adquirieron forma prácticamente definitiva poco antes del siglo XI antes de la era común. Ello comportaba una serie de intervenciones editoriales. Los textos poéticos aparecían ya dispuestos en versos o líneas, y no era un texto seguido como en la prosa. Se introducían notas que advertían sobre la existencia de variantes de lectura, se añadían colofones, catálogos de diverso tipo. La epopeya de Gilgamesh babilónica es un ejemplo ilustrativo del proceso no solo de su formación literaria, desde sus orígenes sumerios hasta la forma canónica adquirida en el periodo neoasirio, sino también el proceso de fijación de un texto estándar. Aquí está mencionando el cuento más conocido de la historia del mundo antiguo, la historia de Gilgamesh. ¿Ya? Es la historia más antigua que existe como conocida en el mundo y más reconocida en el mundo antiguo. Por lo tanto tenía diferentes versiones y de hecho la historia misma fue como cambiando en el tiempo. Y la versión inicial difiere de la versión más conocida, quizás última, de este cuento. ¿Ya? Así también pasó un poco con la Biblia. O bastante. Junto con los textos canónicos mesopotámicos se transmitían otros que no gozaban la misma autoridad y eran calificados como extraños, ajú. Término equivalente a Hisoní o Hitsoní, exterior, ajeno, con el que se designaban en el judaísmo los textos apócrifos. O sea, habían textos canónicos también mesopotámicos, de ciertas versiones de los textos, pero que no eran catalogados como este es el inspirado, sino ajeno. La constitución del canon de las escrituras hebreas no deja de tener también relación con el... No, me la apagaste toda. ¿Puedes apagarla y prenderla de nuevo? Las dos. Sí. Ahí sí. Gracias. La constitución del canon de escrituras hebreas no deja de tener también relación con la del canon alejandrino, el corpus de los autores clásicos griegos en los diversos géneros literarios. Viene de esa época. Ya. Y lo que nos lleva también a hablar de que el descubrimiento, ¿cierto?, de las cuevas de Qumran y los textos que aparecieron allí ha enriquecido también el conocimiento del canon. La restauración macabea supuso un avance decisivo en la toma de conciencia de la autoridad de las colecciones de Torá y profetas, aunque en referencia a este periodo
no se ha de utilizar todavía el término canon, en sentido de lista cerrada y discutida de libros canónicos. Es decir, en la época de los macabeos no estaba el canon cerrado. O decir, estos son los libros canónicos. Porque de hecho eso se demuestra en los manuscritos de Qumran. Porque ellos, precisamente en Qumran se descubrieron diferentes versiones que databan de esa época. Es decir, no, se conservaban todos. Pero no como si hubiese uno cerrado, el más sacro. Por lo tanto, los mismos libros de los macabeos podrían haberse utilizado, ¿no? En la época, no como nosotros que los tenemos ajenos a la Biblia. Por entonces el corpus de Torá y profetas, que Yeshua lo menciona, ¿no? Estos son los profetas, la Torá y los profetas, gozaba ya del estatuto de escritura en la época de los macabeos. Pero la colección de escritos, todos los otros escritos, porque Yeshua menciona los salmos, pero hay más escritos, ¿cierto? Están todos los libros históricos, ¿cierto? Otros relatos, libros sapienciales, etc. Yeshua menciona, de hecho, otros que no aparecen en nuestro canon, como el libro de Ben Ezra. No estaba todavía cerrada esa colección. Se discute en qué momento se pasó de un canon bipartito, es decir, Torá y profeta, a ser Torá, profeta y escritos. Todavía no se sabe a ciencia cierta cuándo pasó esto. Pero ya en la época de Yeshua existía Torá, profeta y Salmos, ¿cierto? Como que ahí estaba pasando a considerarse toda la parte, digamos, de los escritos. Y en el siglo II, ante la era común, la corriente central del judaísmo podía disponer de una colección de libros sagrados, es decir, existían en la época de Yeshua, mientras que determinados grupos de judíos podían también reconocer autoridad sagrada de determinados grupos, de otros libros, sin que aquello significase que tales grupos, por ejemplo los esenios, y sus libros fueran tachados de sectarios, pues no existía todavía un judaísmo normativo, canónico, ortodoxo, como el de la posterior época rabínica. Es decir, como les digo, Yeshua menciona incluso libros apócrifos. Dentro de sus enseñanzas están calcadas de otros libros. Entonces, no estaba cerrado como hoy día lo tenemos. Había sabiduría más del pueblo, porque, como les dije, la Torá primero fue oral, completamente oral, prácticamente, no fue escrita. Este sí que es el último, y el grado de autoridad reconocido un libro. O sea, ¿cuál es la autoridad que tiene un libro finalmente? El libro canónico tiene más autoridad que el no canónico, que el apócrifo. ¿Cómo se determina cuál es la autoridad de un libro y qué es canónico? Se refleja en una serie de datos de carácter editorial. La autoridad de un texto se mide por el tamaño del volumen en el que se copiaba, por el número de copias conservadas, por el cuidado de su conservación, por el esfuerzo de traducción al griego y el arameo. Así los manuscritos de Qumran del Pentateuco sobresalen por su mayor tamaño, en medio de la caligrafía y número de copias encontradas, es decir, ¿cuáles son los libros que tenemos en la Biblia que son los canónicos? Los que más se copiaron, los que más se tradujeron, los que más se divulgaron, finalmente. Los libros del Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, junto con Isaías y los Salmos, son los únicos que han aparecido guardados en las jarras de las cuevas de Qumran, que fue el mayor descubrimiento arqueológico bíblico de la historia, ¿cierto? Del siglo pasado. Ahí se descubrieron muchos fragmentos, ¿cierto? Y muestran mayor grado de estabilidad textual que los demás libros bíblicos, es decir, la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio, salvo números, son los libros como que están mejor conservados, porque los libros, el tema es que, a ver, yo asumo que lo saben, pero el descubrimiento de las cuevas de Qumran y los rollos que se encontraron, es que esos rollos, a ver, antes de descubrirse los rollos de Qumran, lo más antiguo que sabíamos de los textos bíblicos es del año 1000, que era el compendio más antiguo de la Biblia conservado. Pero no teníamos nada más antiguo ni como para demostrar la antigüedad de la Biblia, o cómo se formó, o si realmente esa Biblia del año 1000 que conocíamos como la más antigua, era era la misma que se usaba hace 1000 años atrás o 1500. Entonces, cuando se descubren las cuevas de Qumran y estos jarros, y se encuentran textos prácticamente que coinciden en un enorme porcentaje al de esos textos que hoy día conservamos de la Biblia, porque el texto de ¿cómo se llama? El texto masorético que se conservó, el más antiguo del año 1000, como les decía,
eh, prácticamente coincidía en un altísimo porcentaje de los manuscritos de Qumran, por lo tanto, de verdad se conservó de manera fiel. Y los textos que más se repetían en Qumran, de los que había más copias, Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio, junto con los Salmos y Isaías, son los que más se conservaron y que muestran en el fondo que eran como los más utilizados canónicamente. Eh, por eso Yeshua menciona los Salmos, ¿no? Menciona mucho estos libros, la Torá. Eran los libros, por así decirlo, que en esa época eran los más divulgados. Fueron los primeros en ser traducidos al griego, al arameo, siríaco, y eran los que se leían en la sinagoga. Cuando dice, y Yeshua tomó el libro de Isaías. ¿Por qué no tomó otro profeta? Tomó el libro de Isaías, dice la escritura. Porque eran de los más divulgados que existían en la época. Son también los más citados en la literatura posterior, mediante fórmulas establecidas, como la del escrito, etc. Con esto concluyo, finalmente. Es decir, hemos visto la historia de la formación de la Biblia a grandes rasgos. Sé que ha tenido un periodo aquí que hemos estado escuchando esto. Pero quiero dejarle, ¿cierto?, esta gran información. Porque no es una información irrelevante. Es una gran información para todos nosotros. Realmente conocer un poco más de la historia de cómo se escribió la Biblia es esencial para nosotros, por la fe que practicamos, para saber dar respuesta también y para que abramos nuestra mentalidad sobre los mismos textos. Porque a veces las personas suelen pelearse tanto por, es que aquí dice esto, que aquí, que acá. Pero también es cierto que la Biblia fue una formación, fue un agregado. La gente fue agregando conocimiento y su relación con Dios también, y cómo se fue en su época y lo fue juntando. Es un libro lleno de experiencia, escrito por más de 1000 personas, según se sabe. O sea, estamos hablando de mucha gente que intervino en los textos bíblicos y de muchas épocas, muchos relatos. O sea, es un libro muy rico en experiencias. Por lo tanto, centrarse o cegarse en un texto y oponerse a la gente quizás con esto nos deja totalmente ajeno a lo que fue la formación y de la riqueza bíblica, que es la sabiduría del pueblo de Israel, del pueblo judío, a lo largo de sus generaciones, escrita en el libro que tenemos ahí, y de cómo se fue su evolución, su crecimiento, y de cómo fue en las cosas que se aferraron en una época, en las cosas que más tomaron en cuenta en otra, y cómo todo esto finalmente es parte de la historia de un pueblo, una nación. Entonces, cerrarnos solo a la textualidad de algo y no ver todo este crecimiento también nos deja con una imagen bastante pobre a lo que fue realmente el desarrollo bíblico, ¿no? Eh, entonces tenemos que tener una mirada mucho más amplia y les invito también a que esto sea parte de sus estudios también, y que se animen, no solamente a toda la Biblia, quizá un poquito más allá, es bueno, siempre es bueno. Bien, que el Señor les bendiga mucho, que el Eterno les bendiga y espero que haya sido de mucha utilidad toda esta información. Shalom, Shavuot.